Miren ustedes los católicos, miren, aquí está claro, dice que María tuvo más hijos y da hasta los nombres de los hijos de María. Y el católico una vez comienza a temblar. Mire, usted no sabe cuánto luché yo para encontrar una respuesta antes de ir al seminario. Yo decía, ¿será que no hay una respuesta? Porque casi nunca escuchaba, o nunca escuché que un padre explicara esto. Y yo decía, Dios mío, ¿qué pasará? Y recuerdo que ya después que sabía esto, recuerdo que una vez fui a Caracas. Vale, yo fui a Caracas, una vez, pero fui. Y fui a Caracas. Y estaba allá en una reunión. Y recuerdo que había un muchacho que representaba a la Iglesia Católica por allá en las Sociedades Bíblicas Unidas, creo que era, con los evangélicos. Él era representante de la Iglesia Católica. Y estando todos reunidos allí, habían sacerdotes, habían obispos, y había también laicos. Estábamos reunidos ahí en el almuerzo. Dijo en la mesa donde yo estaba el muchacho, yo no sé cuándo la Iglesia Católica va a aceptar verdaderamente que María tuvo más hijos. Yo no sé hasta cuándo va a tapar eso. Todo el tiempo tapando de que María tuvo más hijos. Yo creo que ya es hora de que hablemos con claridad, que María sí tuvo más hijos. ¿Cuál es el problema? Yo soy católico y yo soy el que represento a la Iglesia Católica no sé dónde, pero yo entiendo que María tuvo más hijos. La Biblia lo dice y sacó este texto. Y yo dije, a ver, vamos a esperar que alguien responda. Y nadie respondió, sino uno de la Renovación Carismática de Caracas se paró y dijo, pues por mi parte no hay ningún problema, porque yo ya lo estoy enseñando en la Renovación Carismática. Ese fue el consuelo que me dio. Él ya lo estaba enseñando, o sea que él no estaba atrasado, él ya estaba adelantado, ya estaba aceptando de que María había tenido más hijos. Entonces, como vi que nadie habló, yo le dije al muchacho, usted me va a perdonar, pero yo quisiera que usted me compruebe lo que usted está seguro que yo todavía no. ¿Usted está seguro de que María tuvo más hijos? Yo, claro, y me sacó esta cita. Marcos 6, 3. Ahí dice que María tuvo más hijos. Yo le dije, no sea mentiroso. Ahí no dice que María tuvo más hijos, ahí dice que Jesús tuvo más hermanos. Y eso es otra cosa distinta. Una cosa es que Jesús tuvo más hermanos y otra cosa es que María tuvo más hijos. Sí, Jesús tuvo más hermanos y eso no lo negamos nosotros. La Iglesia Católica cree que Jesús tuvo más hermanos. Y por eso a los evangélicos también los llamamos hermanos. Y nosotros también los llamamos hermanos, porque Jesús también tuvo más hermanos. Y así nos lo enseñó. Le mandó a decir a María, le mandó a decir a los apóstoles, con María, dígales, subo a mi padre que es padre de... ¿Ve que sí tuvo más hermanos? Por parte de padre. Y a nivel espiritual, tuvo más hermanos. Vaya, dígale, subo a mi padre que es el padre de ustedes. Y María de una vez captó el mensaje. Se dio cuenta que le estaba hablando de los discípulos. Vaya, dígale a mis hermanos. Y se fue ante los discípulos. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo que el mismo papá de él era el papá nuestro. ¿O es que acaso no llamamos a Dios Padre? Porque somos hermanos ¿de quién? De Jesús. Jesús tuvo más hermanos. El problema, y esos hermanos espirituales, por parte del Padre también, ¿verdad? Porque Él es el Hijo único de Dios. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios, pero Él es el único Hijo de Dios. Y nosotros somos hijos adoptivos. Dios nos ha adoptado como hijos, somos sus hijos. Ahora bien, vamos a examinar delicadamente el texto. Marcos 6:3. Y yo lo hice allá con el hermano y con todo, vamos a deleitarnos. Dice, léalo despacio, porque yo no lo encontré aquí. Léalo. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Frene ahí.
el hijo de María. ¿Está hablando en singular o en plural? Según la Biblia, ¿cuántos hijos tuvo María? El hijo, subrayen eso, el hijo de María. Ahí no dice, ¿no es este el carpintero? ¿Cómo diría? Ayúdenme. Ah, muy inteligente, te felicito. ¿No es este el carpintero, uno de los hijos de María? Utilicémosla. No, dice el hijo de María. Y después dice, es un hermano de Santiago, José, Judas y Simón. ¿Eh? Bueno, ajá. Sí, sí, es verdad. En ninguna parte dice hijo de María. Ni siquiera así. Ni siquiera solamente y de José, sino en ninguna parte dice que María tuvo más hijos. En ninguna parte. Es más, recuerden ustedes cuando Jesús se perdió en el templo, ¿cuántos años tenía? 12. ¿Y quiénes comenzaron a buscarlo? María y José. ¿Y los hermanos dónde estaban? Ajá. Ajá, eso también. Eso también. Bueno, présteme ese micrófono. Hoy me voy a colocar de pie. Cambiemos de silla. Usted pase para allá. Ajá. Esto me pasó una vez y yo quiero compartirlo con ustedes. Una vez que tuve la oportunidad de compartir con unos hermanos, pero no eran de la misma religión, eran de otra religión. Y entonces ellos me decían, mire, aquí están los hermanos de Jesús. Yo le decía, sí, los hermanos de Jesús, pero no son hijos de María. Resulta de que allí habían pues algunos que dirigían el culto, eran pues pastores. Y entonces ellos me dijeron, nosotros conocemos las Sagradas Escrituras. Yo le dije, pues yo también, vamos a compartirla. Entonces me decía, ¿cómo me explica usted de que María no tuvo más hijos? Si aquí está claro, ¿cómo usted se atreve a estar en contra de la palabra de Dios? Pero habían bastante, eran un culto evangélico, que me habían llevado, me habían invitado. Una trampa que le había hecho un evangélico, que fue a una enseñanza que yo hice, que yo tuve. Y después de la enseñanza me dijo, esta noche hay culto en mi casa, usted se va para allá. Y bueno, mi cuñado que andaba conmigo me obligó y fui. Y cuando yo dije que era católico, los pastores que habían allí se pararon y vinieron a hablar. Entonces yo le dije a la gente que estaba allí, le dije, a ver, si yo le demuestro que María no tuvo más hijos, ¿ustedes serían capaces de volverse a la iglesia católica? Yo hago el compromiso de meterme a evangélico si no encuentro la mamá de los hijos de María. Pero ustedes serían capaces de meterse a la iglesia católica si yo le encuentro la mamá de esos hijos de María. Porque dos mujeres no pueden parir un hijo, ¿o sí? A lo mejor entre dos hombres lo hagan, pero dos mujeres que lo paran, dos mujeres que lo paran es imposible. Entonces la gente me dijo, con la Biblia. Y yo le dije, con la Biblia. Y si yo se lo demuestro con la Biblia, ustedes vuelven a la iglesia católica, y todos dijeron, sí. Entonces yo le dije a los pastores, ténganse duros pastores porque ahí les voy. Y le hice esto, pongan cuidado, pasé a 6 pastores, porque son los 6 hijos de María que ellos dicen. 6 pastores, venga ustedes 3, 6 hijos, venga ustedes 3, para acá, y ustedes 3. Ustedes 3 ahí y ustedes 3 aquí. Aquí, ustedes 3. No tengan miedo que no lo voy a peliscar. Aquí, mire, aquí. Eso, 3 y 3. Estos son los 6 hijos de María. Según San Marcos, 6, 3. No es este el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago. ¿Cómo va a llamar usted? Santiago. ¿Usted? José. ¿Usted? Judas, pero no Judas traidor, ¿no? Sino el otro. Judas y Simón. Pero recuerden que al pie de la cruz había otro hijo de María. ¿Se acuerda que le dijo, mujer, ahí, ahí, ve que si era hijo? Juan. Ese era Juan. Y el otro es Santiago, porque habían 2 Santiago. Entonces,
Si usted le busca a la mamá a uno, el evangélico le dice, ajá, ¿y dónde está la mamá del otro? El otro era el hermano de Jesús, el hijo de María. Hoy vamos a tratar de buscarle la mamá a cada uno de ellos para que ustedes se den cuenta que los evangélicos son calumniadores y mentirosos. No por culpa de ellos, sino porque los engañaron. Vamos a buscarle la mamá, así de fácil, a los supuestos hijos de María. Y vamos a descubrir que no son hijos de María. Primero, Mateo 27, 56. Otro va a buscar, otro ayudante de los dos ayudantes. El otro va a buscar Mateo 27, 56. El otro va a buscar a San Juan 19, 25. Ajá. Vamos a ver el que lo encuentre. Mateo 27, 56, Juan 19, 25. Lo tenemos allí. Vamos a comparar estos dos textos. El primero, Mateo 27, 56. Pongan cuidado. Entre ellas Entre las mujeres que estaban al pie de la cruz. se encontraba María Magdalena. Ajá. ¿Esa era la Virgen María? No. María, la madre de Santiago y de José. Ay, papá. Venga acá, que aquí ya tenemos una mujer que es mamá de Santiago y de José. ¿Cómo se llamaba la mamá de Santiago y de José? María Magdalena. ¿Y cómo se llamaba la mamá de Jesús? Pues es la misma, dicen los evangélicos, es la misma. Ahí está claro, claro que sí es la misma. María se llama la mamá de Jesús, María se llama la mamá de Santiago y José, más a nuestro favor, ¿ves? Pero por eso le dije que tuvieran listo a San Juan, que también narra lo que estaban al pie de la cruz. Vamos a ver qué dice San Juan 19, 25. A ver si era la misma María, la mamá de Santiago José y la mamá de Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre. Su madre, ¿quién es? La Virgen María. La Virgen María, no hay otro. Su madre, eso está claro. La que parió a Jesús. Listo. Su madre. ¿Quién más estaba al pie de la cruz? Y la hermana de su madre María. Es que al pie de la cruz había otra mujer que se llamaba también María y era la mamá de Santiago y de José. Siéntense que ustedes no son hijos de María. O sí son hijos de María, pero no de la madre de Jesús, sino de la otra María, que era pariente de la Virgen María. ¿Sí? Ya le quitamos dos calumnias. Dos calumnias. Calumnia es una mentira. Algo que yo digo que no es. Y ellos decían que Santiago y José eran hijos de la Virgen María. Porque sí eran hijos de María, pero no de la Virgen María. Porque acuérdense que en aquel tiempo la mayoría de mujeres le colocaban el nombre de María porque estaba escrito que una mujer llamada Miriam, María, iba a venir el Salvador. Y listo. Y entonces, por eso, a todas las mujeres le colocaban María para ver si iba a ser la madre del Salvador. Bueno, pero ahí Mateo 27, 56 continúa. Continúa Mateo 27, 56. Y la madre de los hijos de Zebedeo. Al pie de la cruz había otra señora. Venga para acá. Usted. Esta señora estaba al pie de la cruz también. Ella era la esposa de ¿quién? De don Zebedeo. Venga para acá, doña, venga para acá. Al pie de la cruz estaba la esposa de don Zebedeo. ¿Era la Virgen María? Porque la Virgen María era la esposa de don José. ¿Estamos claros? Entonces, esta no es la Virgen María. Pero era la mamá, era la esposa de Santiago, era la esposa de Zebedeo. Y era la mamá de los hijos de don. El problema es que no sabemos quiénes son los hijos de Zebedeo. Ojalá y encontráramos los hijos de Zebedeo. Y ojalá no estén aquí, porque si llegan a estar aquí, los evangélicos volvieron a mentir y a calumniar. Venga para acá, don Zebedeo, póngase aquí. Aquí está don Zebedeo con su esposa. Están llorando porque se le perdieron sus hijos. Están llorando porque se le perdieron sus hijos. ¿Quién quita y estén los hijos ahí? ¿Quién quita? Vamos a ver. Vamos a buscar a San Marcos capítulo 3, versículo 16. San Marcos 3:16. Estos son los 12 que escogió. Ajá, vamos a ver, los 12 que escogió. Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Ajá. Santiago y su hermano Juan.
hijos de Zebedeo. Santiago y su hermano Juan tienen una mamá distinta a la Virgen María, que es la esposa de Don Zebedeo. ¿Cómo se llaman los hijos de Don Zebedeo y su esposa, que no dice cómo se llama? Santiago. Venga para acá, Santiago. Ahí tiene a su mamá y a su papá. Pero además, aquí está la mujer que parió al que estaba al pie de la cruz. Entonces, ¿cómo hacemos? Entre dos mujeres parieron a Juan, la esposa de Don Zebedeo y la esposa de Don José. Es que en ninguna parte dice que la esposa de Don José, la mamá del Señor Jesús, era la mamá de Juan. Es que los evangélicos, como no saben que Jesús, o no quieren creerlo, que Jesús en la cruz nos dejó a María por madre, entonces confunden cuando Jesús le dice al discípulo, porque si quieren lo aclaramos de una vez, Juan 19, 26, Juan 19, 26, lo aclaramos de una vez, ya le vamos a dar el otro hijo, no se preocupe, pero es que estamos aclarando aquí porque cuentas claras mantienen amistades con Jesús, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué pasó los ayudantes? Cuando Jesús vio a su madre y Ajá. junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, Aquí está la aclaratoria, al discípulo, no al otro hijo de María, ni siquiera lo dice hermano, para evitar confusiones. Al discípulo que más amaba, quería, porque recuerde que este no era hijo de la Virgen María, ya era hijo de la esposa de Don Zebedeo. ¿Estamos claros? Ajá, siga. dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Esto significa que está dejando a María encargada de Juan y de Juan encargado de María. María, madre de Juan y Juan, hijo de María. ¿Cuándo lo vamos a entender mejor? Cuando dice, y Juan se la llevó y el discípulo se la llevó a su casa. Si hubiese sido la mamá, ya estaba en su casa, porque dice, y desde ese momento, léalo. Luego Ajá. le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Ajá. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Ahí está. Porque Juan, ahora sí, no es hijo de la Virgen María. Es hijo de Don Zebedeo y su esposa. Váyase su familia, siéntense y váyanse. Ya le quitamos 4 calumnias. ¿Ve que son mentiras? Calumnias. Pero como el católico no sabe, se pone a temblar. Cuando yo le quité estos 4, los pastores comenzaron a temblar. A su casa. De Don Zebedeo. Claro. Claro. Ahora miren ustedes. ¿Por qué? Aquí yo me quiero detener de una vez un poquito para explicar algo aquí. ¿Por qué los evangélicos también toman para mal? Y dice, es que ahí Jesús desprecia a María, porque no le dice madre, sino le dice mujer. Es un desprecio. La ignorancia es atrevida. ¿Sabe por qué? Porque recuerde que allá en el Génesis, ustedes deben recordar, cuando la mujer pecó y el hombre pecó, que había un problema con la culebra, y Dios le dice a la mujer, ¿qué pasó? La culebra. Y le dice la culebra, por haber hecho esto, y después le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella le pisará. ¿Quién? La mujer. No dice qué mujer. Y por eso Jesús en la cruz le dice mujer, porque es la que le está aplastando la cabeza a Satanás en la cruz. Presente en la cruz cuando su hijo está derrotando para siempre y definitivamente a Satanás, que está vencido. Entonces, ahí es que ella se convierte en la mujer que el Génesis había proyectado, profetizado al futuro. Pero como la ignorancia es atrevida, entonces dice, es que Jesús le faltaba el respeto, no amaba a María. Oye, pongan cuidado.
¿Jesús cumplió los 10 mandamientos de la ley de Dios? ¿Es que acaso no dijo en la cruz, todo está cumplido? ¿Todo está cumplido? ¿Es que acaso no dijo que Él no venía a abolir la ley, sino a cumplirla a la perfección? Ajá. ¿Y la ley qué decía? Que si alguien cumplía 9 mandamientos y dejaba uno sin cumplir, por ese uno que dejaba sin cumplir, ya no podía ser salvo. Ya estaba, tenía que ser castigado. Ya merecía la muerte. ¿Ah? Cumpliendo 9, pero faltando uno. Entonces, si Jesús no respetó a María, la despreciaba, como dicen los hermanos, ¿cumplió el 4.º mandamiento de la ley de Dios? Si la despreció, no lo habría cumplido. Entonces, ¿podría decir en la cruz, todo está cumplido? No, le faltó cumplir el 4.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, y él no le cumplió. Tiras, la honró tanto que fue capaz de dejar a Juan encargado de ella. Y por si acaso, si algún evangélico que está viendo el programa llega a creer que es mentira, le voy a dar una citica muy importante, donde el mismo Juan, el que estaba al pie de la cruz, ya con el tiempo, cuando estaba en la isla de Pasmo escribiendo el Apocalipsis, recordó aquello de la cruz. En el capítulo 12, versículo 17 de Apocalipsis. Y entonces, mientras lo encuentran, para que no lo lean completo, si quieren leer completo, lo leen en la casa, el Apocalipsis 12, 17. Pero desde el 1 comienza a decir que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, una corona de 2 estrellas, apareció también un dragón, la mujer estaba embarazada, el dragón estaba esperando que pariera para dañar al hijo, parió, no pudo hacerle daño al niño, se fue en contra de a la mujer se le dieron las 2 alas del águila grande para volar a un lugar que Dios le tenía preparado, y entonces el dragón furioso se fue a hacerle la guerra. Léalo. Con eso, el dragón se puso furioso contra la mujer y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella. ¿Cuáles son? Dele. Contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Ahí está, palabra de Dios. ¿A quién se fue a hacerle la guerra? A los hijos. Descendientes significa hijos. Ascendientes, padres, abuelos. Descendientes, hijos, nietos. Se fue a hacerle la guerra a los hijos de la mujer. Y para que no quedara duda, Juan lo aclara. Y dice, los hijos de la mujer son los que, ¿qué? Los que obedecen los mandamientos de Dios. Párelo ahí, frene hermano. Los que guardan, obedecen los mandamientos de Dios. ¿Se acuerda lo que leíamos Marcos 3:31? ¿Quiénes son? Marcos 3:34. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Todos los que guardan los mandatos de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Los que guardan? Ahora, ¿quiénes son los hijos de María? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¡Ay, qué coincidencia!, ¿verdad? ¡Qué coincidencia! Los hijos de María son los mismos hermanos de Jesús. Y los hermanos de Jesús son los mismos hijos de María. Los que guardan los mandamientos de Dios. Pero aquí Juan le pone una chispita más que Marcos 3:34. Le pone una chispita más. Marcos solamente dice, el que cumple los mandamientos de Dios. Listo. Esos son hermanos de Jesús. Juan le pone una chispita y es el mismo Juan que está al pie de la cruz. ¿Cuál es la otra partecita? Y siguen fieles al testimonio de Jesús. ¿Sabe por qué él habla del testimonio de Jesús? Porque él estuvo frente a frente con Jesús crucificado. Cuando Jesús le dejó el testamento. ¿Se acuerda? Ahí tienes a tu madre. Y Juan de una vez recordó. Y todo aquel que mantiene fiel el testimonio de Jesús, ahí a tu madre, ese también es hijo. Porque recuerde que
Recuerden ustedes que un condenado a muerte tenía el derecho de hacer su testamento. ¿O es que acaso no han escuchado que en Año Viejo, el 31 de diciembre, el Año Viejo deja su testamento? Y a fulano de tal le deja los pantalones, y a este le deja las botas, al otro le deja, sí, el testamento, porque eso lo hacía el moribundo antes de morir, y los demás tenían que cumplir ese. Por eso Juan dice, y los que cumplen o guardan el testimonio, el testamento de Jesús, son hijos de la Virgen María. Juan nos estaba representando a nosotros allá, porque en ese tiempo ustedes no estaban, ¿o sí estaban? Yo no los vi. Ajá. En ese tiempo ustedes no estaban allá, estaba solamente Juan. Y como la Biblia no era solamente para los de aquel tiempo, eso no es solamente para aquel tiempo, es para los hombres de todos los tiempos. Y como Jesús quería dejarle como madre a los discípulos, por eso aclara, discípulos suyos de todos los tiempos, por eso agarró a Juan, que era el único discípulo que estaba, y se lo dejó por madre. Le dejó a María por madre, y a él que tomara a María, y él se considerara hijo de María, llevándolo a su casa. Todo discípulo verdadero, y no solamente verdadero, aquí hay una palabra más clave. Todo discípulo, no, como dice allí, ¿cómo dice Juan? Todo discípulo. Contra los... No, como decía Juan allá en 19:26, todo el discípulo era ¿qué? El discípulo, el que más amaba. Esto significa que todo discípulo amado verdaderamente, el que más ama Jesús y el que más ama a Jesús es aquel que tiene a María por madre. El que no tenga a María por madre no es el discípulo amado. El discípulo amado es el único que estaba al pie de la cruz y que recibió a María por madre, para decirnos que todo discípulo amado debe tener a María como madre y debe llevarla a su casa. ¿Ves? Porque la enseñanza de la Escritura no era solamente para aquel tiempo, a los cristianos de aquel tiempo, sino de todos los tiempos. Nosotros somos discípulos de Jesús, ¿sí o no? ¿A semejanza de cuáles discípulos? De Juan, porque Juan fue discípulo de Jesús y nosotros también nos consideramos discípulos de Jesús. Bueno, lo que Jesús le dijo a Juan por allá, una vez que le dijo, sígueme, deja todo, sígueme, y Juan lo siguió, y entonces después uno dice, nosotros tenemos que hacer como Juan que lo dejó todo. Entonces, así también tenemos que aceptar a María como madre.